Digamos que son parecidas, Carlos, pero hay algunas diferencias. El informe que presenta el ministro yo creo que es lamentable. Es lamentable por lo que dice, es lamentable por lo que deja de decir y de alguna manera por la connotación político-partidista que le da. Habla de 1.347 homicidios. Si uno saca una cuenta rápida, Carlos, y multiplica eso por 12 meses del año, estaríamos hablando de 16.146 homicidios al año, haciendo una cuenta plana, aunque meses como noviembre y diciembre hay más homicidios que en el resto. Eso nos da una tasa para un país de 28,5 millones de habitantes de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es 3 veces más la tasa de homicidios que tiene México, que tuvo México el año pasado. Si estamos hablando casi el doble de la de Colombia, la de Brasil fue 22, 23, 24, hay una pequeña discusión alrededor de eso. Estamos hablando de 2 veces y media más. Roberto, es decir, no hay nada de qué alegrarse en esa cifra y en la manera como está planteada. Pero también de esta cifra, usted menciona, ¿no?, la cifra oficial que son 1.347 homicidios. Esto no se sabe si representa una alza o disminución con respecto a enero del año pasado. ¿Usted tiene los datos? ¿Por qué no lo dijo el ministro? Si es más o menos, ¿cómo es si bueno, se logró? No dijo exactamente, Carlos, no lo dijo, mencionó unas partes del país, no mencionó a otras. Es decir, realmente fue una información incompleta. ¿Qué sucedió? Bueno, te lo pongo en el contexto para utilizar la misma fuente. El ministro en febrero del año pasado fue a la Asamblea Nacional y habló que en el país habían ocurrido 13.400 homicidios. Si uno saca esa cuenta por meses, daría que lo que se había tenido eran 1.100 homicidios. Por lo tanto, en sus propias cuentas ahora tenemos 1.347. Hay claramente un incremento en las cifras que él mismo está mostrando. El año pasado en la Asamblea Nacional y hace un mes decía que la tasa de homicidios del país era de 48. Si está dando esa cifra, la tasa es de 56. Es decir, hay una gravedad, Carlos, una gravedad tan importante, tan dramática del problema, que es imposible ocultarla, aún con estos esfuerzos que se hacen de intentar hacer una presentación de datos que pareciera, y te digo sesgada además, porque se refiere a algunos estados de que hay candidatos de la oposición. De eso me gustaría hablar más adelante, Roberto, pero lo que me llamó la atención, que sí, el ministro dijo que hay una disminución, es en cuanto a secuestro. Dijo que los 37 secuestros durante el último mes que dio evidenciaron una caída del 34% con respecto a los 56 que se registraron en enero del año pasado. Pero en cambio me llama la atención porque estas últimas semanas a nivel internacional hubo secuestros muy sonados en Venezuela que repercutieron aquí a nivel internacional. Me refiero al del embajador mexicano, el pelotero Wilson Ramos, para citar 2 de los que más sonaron. Pero según el ministro disminuyeron los secuestros. ¿Cómo se interpreta esto? No hay manera de interpretarlo más allá de lo que es una decisión de un mensaje político. Realmente los secuestros no sabemos nada. El secuestro del embajador de México se conoce porque es el embajador de México, porque hay una protesta. Pero hay miles de venezolanos que no tienen la suerte de ser embajadores y que sencillamente sufren un secuestro similar y no declaran, no denuncian, no aparece en la prensa y no se sabe. La propia encuesta que pagó el ministro y que hizo el gobierno mostraba que hace 2 años teníamos en el país 16.000 secuestros y de esos 16.000 secuestros habían quedado registrados en los libros oficiales aproximadamente 700. Es decir, estamos hablando de una cifra negra gigantesca en el área de secuestro. En esa misma encuesta, y eso sirve para poner en contexto los otros datos sobre robos, en esa misma encuesta pagada por el gobierno, hecha por el gobierno, se decía que de cada 10 delitos, 6 no eran denunciados. Son datos oficiales, publicados en un informe de la Vicepresidencia de la República. De cada 10 delitos, 6 no son denunciados. Entonces, ¿cómo podemos evaluar unas cifras de esta naturaleza? Le entiendo. Roberto, ahora sí hablar de este tono político, y normalmente todo tiene un tono político hoy en día en Venezuela, pero también esta comparecencia que dio el ministro del Interior, que dedicó parte de ella para criticar a estos 2 gobernadores opositores, Enrique Capriles Radonsky y Pablo Pérez, que están peleando por las primarias, que quieren competir contra el presidente Hugo Chávez por la presidencia. Dijo él que estos 2 fracasaron en sus gestiones en materia de seguridad. ¿Tiene razón cuando el ministro dice que estos 2 precandidatos fracasaron en sus intentos y por lo tanto da a entender que van a fracasar si intentan solucionar el problema en el país entero, en Venezuela?
Yo creo que el gobierno en su conjunto fracasó. Quien ha fracasado en general es el gobierno, es la conducción de la política. Bueno, uno pudiera decir, en estos estados ha habido un control, ha habido al menos una respuesta, ha habido transparencia en la entrega de los datos, pero estos dos estados que el ministro acusa que han fracasado, son dos estados en los cuales el gobierno nacional desarmó sus policías. Les quitó armas a los policías. A la policía de Miranda, una semana después que el gobernador Capriles Radonsky ganara las elecciones, fue desarmada, le quitaron su armamento. Es decir, hay un tono de esto que me parece lamentable, porque no creo que sea esto lo que a Venezuela le interese, no creo que sea esto lo que le conviene al país, ni lo que le conviene a la mayoría de los venezolanos, que al fin y al cabo, de cualquier color político, lo que quieren es poder trabajar tranquilo, lo que quieren es poder hacer una fiesta tranquilo, claro, regresar a su casa tranquilo. Entonces, no hay razón, pero a nadie se le escapa que esas dos figuras a las cuales él critica son los principales candidatos a ganar las elecciones de las primarias el próximo domingo en la oposición. Es decir, la politización que se le da a él, la partidización, ¿no? Yo creo que no contribuye. Yo diría que el ministro debiera haber más bien llamado a estos gobernadores a trabajar conjuntamente. Pero Roberto, vamos a ver algo positivo de esta comparecencia, de este compromiso del gobierno para dar datos oficiales. Recuerdo que hace un poco más de un año su observatorio, el observatorio del que usted preside, el Observatorio Venezolano de la Violencia, los datos que ustedes ofrecían eran citados por varios medios internacionales, me refiero tanto el New York Times como nosotros la CNN, como El Mundo, El País de España, porque no había datos del gobierno, era muy difícil buscar cifras oficiales. Yo cuando viajé a Venezuela hace 2 años para las elecciones legislativas, traté de conseguir estas cifras, no me las dio el gobierno, pero ahora el gobierno está dando cifras oficiales. ¿No cree que es un avance? No, sin lugar a dudas es un avance, Carlos. Nosotros nos parece muy bueno. Sin embargo, como digo, los datos que está dando son incompletos, no hay datos generales del país, no se dan datos de todos los estados, solo de aquellos que el ministro escoge y que son de la oposición, solamente se refiere a ellos y los da puntualmente. La oferta que hace de darlos todos los meses nos parece muy buena. Desde el año 2005 el gobierno nacional no daba cifras oficiales. En febrero del año pasado dio un reporte en la Asamblea Nacional, y después de ese momento es esta semana en la cual vuelve a mencionar el tema, vuelve a dar una cifra, ¿no?, que en la cual sencillamente intenta responder a lo que ha sido el drama de la violencia y lo que es una evidencia para el país. Nosotros tenemos más de 19.000 homicidios el año pasado, y esa es una de las cifras, como digo, más altas del continente y una de las más altas del mundo. Café CNN, la mejor manera de comenzar tu día, de lunes a viernes.